la idea es hacer un recorrido, ¿sí? Hacer un recorrido, ¿ves? Ahí hay cosas que yo ya no manejo, pero no importa, porque esos cartelitos no estaban en el original, pero un recorrido para poder tener elementos que a mi juicio son interesantes a la hora de hablar de este tema de la dolarización. Entonces, la hoja de ruta, uno como con el vicio docente ya que arrastra de bastante tiempo, cuando planifica las cosas o cuando planifica una charla, una clase, más o menos se hace una hoja de ruta, un recorrido por los conceptos. Empezaríamos por un análisis más bien contable, y ese análisis contable es del balance del Banco Central, que es bastante importante a la hora de hablar con un poquito de criterio sobre los temas de la dolarización. Y ese análisis contable tiene dos partes. La primera es A1, que está tapada, es activo versus pasivo. El activo, que es lo que tengo, versus el pasivo, que es lo que debo. Y a partir del juego entre lo que tengo y lo que debo se arman las distintas posibilidades de hacer la primera cuenta elemental que hay que hacer, que es cuánto valdría el dólar si pudiera dolarizar. Y después el segundo puntito ahí en el análisis más contable es cómo quedaría después de calcular el dólar el tema de los salarios, ¿sí? y de los bienes en dólares. De ahí pasaríamos a ver la viabilidad económica de llevar adelante la dolarización, en caso de que el análisis contable nos arrojara una viabilidad, y ahí viene un poco el título de esta charla, que es preguntas sobre la dolarización. Después veríamos un poco de la viabilidad económica, perdón, de la viabilidad política, ¿sí? Preguntarse más allá de que lo económico se pudiera hacer, si desde lo político alguien tendría la espalda o las posibilidades de realizar todas las transformaciones políticas que hicieran falta. Después discutir, después pensar por qué estamos hoy acá hablando de la dolarización, ¿sí? Es algo que ahí, bueno, yo tengo algunas respuestas, que está buena esa parte también para charlarla, y al último, generalmente los textos se terminan suele haber un epílogo. Yo puse epílogo porque tenía varios, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos empezando. Bueno, vamos a apretar acá y pasaríamos a la primera parte del análisis contable, el activo y el pasivo. Y acá, para poner en tono y poder situarnos, tenemos que hacer un supuesto, ¿sí? Muy de economía. Y para entrar vamos a entrar con un chiste, digamos, como cordobés, uno si no cuenta un chiste cuando empieza, no se entiende cómo. ¿Han escuchado el cuento de las relatas? ¿Sí? El cuento de las relatas. Los economistas venimos robando con el cuento de las relatas. Yo una compañera dice, siempre tenemos el cuentito de las relatas ¿lo conocen? ¿Lo han escuchado? Naufraga un barco y naufragan 3 personas y van a una islita, típica islita de los cuentos, la palmerita, nada, y caen un físico, un químico y un economista. ¿Sí? Y les llegan unas latas de conserva envasados y se ponen a discutir cómo abrirlas para tener con qué alimentarse hasta que si alguien nos rescata. Entonces el físico se pone, bueno, si pudiéramos encontrar una forma de hacer presión con alguna piedra, busquemos algo para hacer presión para que las latas aflojen, y el químico le dice, bueno, pero podemos hacerlo también si metemos las latas en el mar, la sal va a ayudar con la corrosión, y estaba empezando a ser que el economista miraba, lo escuchaba y dice, sí, ¿vos qué propones? Supongamos que tenemos una velada. Muy de los economistas. Suponemos que hay cosas donde no las hay, ¿sí? Y todo en beneficio de poder hacer determinados análisis. Entonces, yo les tengo que pedir que hagamos un supuesto. Supongamos que estamos en agosto. Supongamos que estamos en agosto, pero no estamos en el 6 de octubre, estamos en agosto. ¿Y esto por qué? Por varias causas. Primero, porque la información contable del Banco Central que tenemos está hasta agosto. Y hasta ayer, y capaz que también no había nada más actualizado que agosto.
Y segundo, porque en agosto la dolarización todavía era un tema que parecía que se quería hacer. Y después vamos a ver un poco lo que pasó, pero en agosto, hoy ya cambió el escenario. Entonces, primer supuesto de la charla, estamos en agosto. Y esto a los economistas nos resulta fácil, a los otros capaz que no tanto, pero podemos suponer que estamos en agosto. Y en agosto lo que teníamos en el activo, ¿sí? Lo que tengo, fundamentalmente, yo les voy a hacer un jueguito, a ver si puedo acá. El activo del Banco Central es bastante complejo y está lleno de partidas que pueden tener o no relevancia a la hora de hablar de la dolarización. Lo que me iba interesando quedó marcado en celeste, ¿sí? Y lo que uno rescata a la hora de... Bueno, acá... Ahí está, no. Bueno, vamos a hacer esto que no estaba programado así, pero... Y lo que uno rescata fundamentalmente de lo que tengo con posibilidades de aplicar a la dolarización son, por un lado, las reservas, que se llaman reservas de rápida disponibilidad, ¿sí? Y que las de rápida disponibilidad no son, en realidad, 27.868, sino que son 19.101. ¿Por qué? Porque las de rápida disponibilidad son las reservas en billete, que no están todas en el Banco Central, hay que decirlo que en el Banco Central debe haber 150 millones de dólares en billetes, todo lo demás está depositado en Basilea, en bancos de distintas partes del mundo, y hay una partida de cerca de 8 millones que no es muy relevante porque son inversiones que tiene hecho el Banco Central y el gobierno argentino que no son de realización rápida, y que si vos salís a venderla apurado te bajan el precio muy rápidamente, ¿sí? Que son cerca de 8.000 millones y que hacen la diferencia desde los 19.101 hasta esos 27. Y lo otro que tenemos, que habría posibilidad de aplicarlo a la legalización, son títulos públicos, que en millones de dólares son 101.000 millones de dólares. Títulos del Estado argentino que tiene el Banco Central, ¿sí? Que son parte de su activo. En el pasivo, ¿sí? En el pasivo, tenemos la base monetaria, ¿sí? Le llamamos base monetaria al circulante monetario, y quienes han empezado a estudiar un poco de economía saben que esto tenemos la definición del M1, el M2, el M3, ¿sí? Pero fundamentalmente hoy en Argentina lo que tenemos en millones de pesos son la base monetaria agosto, estamos en agosto, ¿sí? Una nube nos transportó a agosto, son 6.621.971 millones de pesos. Esa sería la base monetaria, ¿sí? Los billetes. En principio, lo que habría que darle al Banco Central para que el Banco Central nos dé dólares, ¿sí? En una dolarización. Otro ítem importante a tener en cuenta son las obligaciones que tiene el Banco Central a partir de obligaciones que le traslada el Tesoro Nacional, el gobierno, con organizaciones y países, deuda, lo que debemos. En millones de dólares, 20.000 más o menos, que son los swaps con China, y hay algo con los BRICS de 3.600 millones aproximadamente, que es un pasivo, ¿sí? Que son importantes a la hora de calcular reservas netas, ¿sí? Porque no, digamos, nosotros le damos todo este dinero, estos 19.000 millones, lo canjeamos por la base monetaria. Nos quedamos sin ningún tipo de respaldo para responder a las obligaciones. Hay alguien que sí que importa. Y no es que importa porque automáticamente se nos caen muchas posibilidades de seguir comerciando y de tener disponibilidad de esto mismo. China tiene la posibilidad de ese swap de 17.000 millones, que es un poco lo que hoy nos da libertad para pagar los fondos, financiar alguna importación. No es que lo tenemos nosotros, China nos lo da cuando se lo pedimos, si no lo tenemos disponible. Entonces, esto no lo podemos dar, y es una deuda que se debería responder con la reserva. Y lo otro, que es quizás lo más problemático, en términos macroeconómicos también, pero acá son las letras del Banco Central, entre las cuales están las famosas LELIQ. Son 57.000 millones de dólares, ¿sí? En pesos son 20 billones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuenta que hay que hacer para la dolarización?
en términos gruesos. Primero definir qué quiero, a quiénes le voy a dar dólares. Le voy a dar dólares solo a los que tienen billetes y depósitos en cuenta corriente, ¿sí? O estas letras no son del banco, no son, perdón, de los bancos, son de la gente que ha depositado plata en los bancos, ¿sí? Y ya sean encajes o títulos que han comprado los propios bancos o la gente con inversiones, ¿sí? Están en el pasivo del Banco Central porque se deben, ¿sí? Entonces, si yo elijo, si yo digo, voy a darles dólares solo a esta gente, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Que también después hay que ver qué se hace si no se dolariza. Esto es un pasivo enorme, ¿sí? Es una quinta, una sexta parte del PBI argentino, ¿sí? Que tenemos en estas deudas. Porque decir, ¿qué hago con esto? Si llego a entregar dólares y no les entrego a estos, ¿sí? Hago una dolarización diferenciada. Acá van a quedar en dólares. O meto un plan Bonex. Si un plan Bonex lo que hace es una cruz ahí. Y elimino ese problema. Pero bueno, el cálculo se basa entonces en qué parte elijo de acá para meter en el combo y en la cuenta de la dolarización. Y ahí yo puedo, en el procedimiento de cálculo, siguiendo con el análisis contable, digo, primero calculo cuáles son las reservas netas de libre disponibilidad. Y son los 19.101 millones que estoy contando ahí, ¿sí? Menos las obligaciones, menos la deuda que tengo. Tengo que limpiar eso porque lo tengo que tener cubierto esa parte. Y acá es donde viene lo que se está diciendo en forma muy generalizada entre los economistas, que estamos con las reservas negativas. Yo, de una forma que me voy a arriesgar a que esto de nuevo tenga que volver. Las reservas tenemos en celeste las reservas internacionales, ¿sí? En anaranjado los pasivos del Banco Central y en rojo lo que son las reservas netas. Desde abril, ¿sí? Desde abril las reservas netas del Banco Central son negativas, ¿sí? Entonces uno dice, si apretamos una vez más, esas son en realidad solo las reservas netas. Si sale esto, tiene que volver. A esta vez sale. Volvemos entonces. Las reservas netas, que eran la segunda parte, vamos a apretar acá. Las reservas netas hoy nos da negativo. Hoy no tenemos dólares para darle a la gente. Es lo que transmitió también con esto de armar paralelismos Melconian, ¿sí? Uno de los mejores en esto de inventar paralelismos, esto de me invitan a comer fideo con tuco y no tengo fideo, no tengo tuco. Y no hay para dolarizar, pero bueno. Calculo las reservas netas son negativas. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a meter esto en un análisis que no es necesariamente el que hace el tercio electoral que propone esta cosa, ¿no? Pero uno que diría, bueno, meto los títulos públicos. ¿A cuánto? ¿Sí? Los títulos públicos hoy son 101.000 el valor nominal del título. Si hoy un título eso se va a vender, están aproximadamente en conjunto, los de denominación en moneda extranjera y nacional están en un 20%, ¿sí? O sea que valuados al 20% son 20.000 millones, valuados al 10%, son 10.000 millones de dólares. ¿Y por qué esa diferencia? Porque hoy valen esto. Ahora imagínense si alguien se entera que yo estoy apurado por vender el auto. Salgo a vender el auto apurado, me lo van a pagar el precio de listo, me lo van a tirar abajo. Si se enteran que yo me quiero ir de viaje, entonces dicen, pero vos reviento el auto. Y te lo bajan. Entonces, tenemos entre las alternativas, sumo los títulos públicos a lo que puedo pasar, a lo que le puedo dar, o sea, no que se los puedo dar a la gente, para salir a venderlo, hacerme dólares para poder meter en la canasta con la que le voy a dar dólares. Entonces, tomo B2, cuento las reservas netas, que es A más D, como habíamos dicho, más B2, hago esta cuenta, los 19.101 de esa parte neta, menos los 20.000, más los 10.000, me quedan 9.000. ¿Sí? Lo otro que tengo que decidir es qué parte del pasivo dolarizo. Esto más o menos lo que decía. Si solamente dolarizo C, ¿sí? Acá tengo que meter en las letras tengo que meter un plan Bonex. Digo un plan Bonex por decir
hacer alguna magia que me haga desaparecer eso, o hacer algún invento de $100, que queden depositados y que puedan sacar un peso por día, o 2.957 pesos por día, y yo le voy a dar $1 por día. Algo tengo que inventar, porque si quiero irme acá, se me complica, no tengo, o sea, el dólar se va a unos estratosféricos 27.000 pesos, daría la cuenta. Bueno, yo elijo con las reservas netas, ¿sí?, negativas, más los títulos públicos al 10%. ¿Y en esto por qué digo yo elijo? Porque ustedes van a encontrar Álvarez Aziz, en un video que estuve viendo ayer, le da una cuenta le da 5.000 y otro le da 6.900. En torno de esto de qué pongo y qué saco, ¿sí? Hay otro estudio de la UBA que da 21.000 pesos por dólar, ¿sí? Entonces, acá me tienen que creer a mí, digamos, no tienen otro, pero a mí la cuenta esta, ¿sí?, si yo divido lo que tengo para darles sobre, digamos, esto, ¿no?, base monetaria más letras, y la divido por la cantidad de dólares, me da que voy a tener, el precio que me va a dar del dólar es 2.957, ¿sí? Estamos en agosto, ¿sí? En agosto el dólar estaba cerca de 620, 630. Hoy asusta un poco que esto esté disparándose, pero bueno. Bueno, a ver, entonces, a través de estas cuentas, yo llego a ese valor que, les digo, les estoy haciendo precio, porque es de lo más baratito que se puede conseguir en todas las estimaciones que está viendo de cuánto puede ser el valor del dólar en una supuesta dolarización, que ya cuando uno habla de que no tiene reservas, estás empezando a jugar con este tipo de operaciones. Ya después vamos a ver un poquito más cuál es la propuesta supuestamente armada por ese tercio electoral. Y bueno, y acá, con el dólar a 2.957, yo hice una cuentita como para poder proyectar lo que puede pasar en términos de nuestro bolsillo, de poder adquisitivo, de lo que la gente va a poder hacer cuando tenga dólares, ¿sí?, a 2.957. Hoy la remuneración imponible promedio de los trabajadores, perdón, hoy agosto, ¿no? El último dato que tenía en agosto era julio. Es más, el último dato que hay hoy en octubre también es el de julio. La remuneración imponible promedio de todos los trabajadores que tienen trabajo en blanco registrado son 324.000 pesos, ¿sí? Si yo divido esos 324.000 pesos por 2.950 pesos, 57 pesos, cuando me quedan 109 dólares. La remuneración promedio de la economía. Hay quienes ganan menos. De hecho, el salario mínimo son 118.000 pesos, esto es septiembre, acá haríamos futurismo porque estamos en agosto, me quedan 39,40 dólares. El haber mínimo jubilatorio en 27, cuídense algunos que conozco acá, y la asignación universal por hijo, 5,8 dólares. Eso sería el valor en dólares. Ahora, esto es como difícil de evitar, porque a nosotros ganamos en pesos, ¿sí? Y cada uno gana 100.000, 200.000, 300.000 o 324.000, o lo que sea. Y no nos van a dar 324.000 pesos, ni nos van a preguntar a cuánto queremos, que había 350. Vos vas con 324.000 pesos y te dan 110 dólares. Listo. No hay mucho que negociar. Ahora, ¿qué va a pasar del lado de los bienes? Nosotros fundamentalmente pensemos, yo puse dos ejemplos ahí, pero pensemos los bienes que llamamos bienes salarios, bienes en los que la gente que gana 324.000 pesos fundamentalmente los gasta. Son bienes que tienen una base muy relacionada con la industria alimenticia, que es una industria que en nuestro país tiene mucho potencial y que en realidad también exporta mucho, todo el complejo agroindustrial, ¿sí? Esos bienes, el valor de referencia siempre es el dólar. Si yo puedo exportar algo que vale, por ejemplo, un paquete de yerba playadito, ¿sí?, que hoy vale al hoy, ya no sabemos cuánto, pero
a un dólar que había a 365, que es el dólar que todavía está como oficial, sale $5,42 un paquete de yerba playadito, ¿sí? Ese paquete de yerba playadito va a seguir saliendo $5, porque el tipo que lo puede vender afuera, si afuera lo puede vender en $5, no se van a rebajar el precio de los bienes internos, ¿sí? A que valgan menos dólares en la misma, no se van a rebajar el valor de los bienes internos en la misma proporción que nos baja el salario. ¿Se entiende más o menos eso? Ahí hay una rigidez que nosotros tenemos una referencia muy grande con los precios en dólares. Tanto el almacenero que tenga un stock, ¿sí? No va a bajar el 20%, el 30% o el 50% del precio de sus bienes para acomodarse a lo que fue la devaluación del salario, ¿sí? El que tiene un auto lo pagó $7.000 y va a seguir. El auto no lo va a vender por $1.500 ahora. O sea, no se lo va a devaluar en dólares. Un neumático. Entonces, bueno, termino con la cuenta del paquete de yerba playadito. Hoy, un salario promedio de revolución imponible, si lo divido por el precio del paquete playadito, puedo comprar 163 paquetes de yerba playaditos, ¿sí? Yo supongo que ese paquete de yerba va a seguir saliendo y lo ponemos barato, ¿sí? Lo ponemos en $2, ¿sí? Con la dolarización, divido el sueldo, que antes dividía 324 por 1990, ahora esto es equivalente, ¿sí? Esto es uno de los valores que me dio el paquete de yerba. Los $109 por 2 paquetes y voy a poder comprar 44 paquetes, ¿sí? Si yo hago la proporción, ¿sí? De 44 a 163 es el 26%. Esto implica un 74% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Sí? Vamos a otro bien. Cubiertas, directores, 175, R14. Uno entra, bueno, entraba el jueves, el martes, ¿no? Y el precio era 63,826. En la ruta iba, te decían eso. En dólares, según qué dólar de referencia, ¿sí? Pero el oficial daba $79 y 182. Y este es un bien todavía más relacionable con el tema de que el valor viene dado en dólares, ¿sí? Hoy tenemos muy poca producción nacional y la mayoría de los autos vienen ya equipados con neumáticos importados. Y los nacionales se manejan en valor, absolutamente en valor dólar, ¿sí? Hablando inclusive con la gente de la industria. Entonces, si hoy dividimos los 324.000 por lo que cuesta un neumático, hoy en neumáticos el salario promedio, la remuneración promedio son 5 cubiertas. Te alcanza para cambiar 5 cubiertas de un Clio más el auxilio, ¿sí? Con la dolarización, los $109 divididos en $79 va a poder cambiar una y un pedacito de otro, ¿sí? La pérdida, calcula acá, es el 72% de pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Esto a mí me parece, me estoy yendo de foco, perdón para quienes estén con la filmación, pero bueno, esto a mí me parece importante de ponerlo sobre el tapete porque haber tirado la idea de dolarización sin que haya dólares en el Banco Central, sin tener en cuenta lo que va a implicar socialmente esto, me parece para decirlo en términos livianos, académicos, no salirse de la academia, me parece una irresponsabilidad, me parece algo cercano a una mente que no está en sus cabales. Pero, ¿y a qué voy con esto de no estar en sus cabales? Yo creo que la propuesta que hace el tercio electoral que tiró esto es lo más parecido a el chiste de la velada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un tal Ocampo que aparece tratando de emparejar las barbaridades que van diciendo quien lidera ese espacio, ¿sí? Tira un tema de la dolarización sin números, sin datos, como una cosa que él antes creía que lo mejor era la convertibilidad. Pero dice, no, yo cuando hacía eso era neoclásico. Ahora me convertí a von Hayek, soy neoliberal y adopté la religión de von Hayek. Entonces ahora creo que la dolarización es lo mejor, ¿sí? Esto
estamos en agosto, acuérdense, ya después no fue más así. Bueno, la gente que viene atrás de él trata de emparejar un poco la cosa. Y aparece un tal Ocampo y dice, no, bueno, en realidad es cierto, no hay reservas. Entonces, ¿cómo vamos a operativizar eso? Vamos a sacar un crédito de 40.000 millones de dólares. Entonces vamos a poder, con esos 40.000 millones de dólares, darle a los que tienen la ELIC, o sea, a los que tienen el dinero en los bancos, y la parte de eso que está en el Banco Central, le vamos a poder dar a los que tienen billetes y monedas, a los que tienen en las cuentas. Con esos 40.000 millones vamos a poder dolarizar. Entonces voy a decir, che, pero Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito. ¿Quién te va a prestar? Ah, no, bueno, entonces vamos a garantizar el préstamo de 40.000 con los bonos argentinos. A ver, pará, ¿se acuerdan esos títulos que teníamos de 101.000 que valen 20.000? Pues sí, pero pará, vos le vas... O sea, nosotros en el mercado internacional de créditos llevamos como país, que a los banqueros de afuera mucho no les importa qué gobierno fue, 10 default. Defaultamos 10 veces la deuda pública. Tú vos le decís, che, mirá, vas a un banco y te dice, no, yo a vos no te presto. Bueno, pero te doy como garantía un pagaré mío. Pues sí, pará. ¿De qué me estás hablando? Entonces, garantizamos con 20.000 el préstamo con bonos argentinos. ¿Cómo? El acreedor no te cree y le ofreces como garantía un pagaré tuyo. Bueno, entonces armamos un fideicomiso con los títulos, ¿sí? Con los títulos esos que tenemos, que están hoy al 20%, se van a revaluar porque cuando nosotros subamos, va a haber una mayor credibilidad del país. Entonces los títulos van a pasar a valer más. El avelar, digamos, es la lluvia de inversiones. O sea, subo yo y los títulos se revalúan. Magia, ¿no? Por incremento de la credibilidad. Ahora, si uno, para hacer este fideicomiso, digamos, lo que intenta hacer es no poner bonos, sino salir a venderlo, lo que está haciendo es aumentar la oferta de bonos en el mercado, tanto nacional como internacional. ¿Por qué? Porque estos bonos hoy están dentro del Banco Central, o sea, no están ofrecidos al público. Vos salís a venderlo y automáticamente, lo que mostramos en la primera o segunda diapo, que bajaba el precio. Entonces, si salís a vender tus bonos, el precio dentro de toda lógica va a caer. Entonces, acá uno se va parando, porque decir, bueno, basta de venir con las latas. Es inconsistente por todos los costados. Por todos los costados. Aparte, vamos a ver una de las preguntas, una de las justificaciones o de las ideas con las que se tira la dolarización es parar la inflación. Supuestamente, la dolarización es un instrumento para parar la inflación. Y si uno acepta la lógica en la cual se mueve este discurso que propone esto, parte de la inflación se genera por el déficit, y que es cubierto con emisión, pero también es cubierto con endeudamiento. Entonces, bueno, para parar la inflación tenés que parar no solo la emisión, sino también la posibilidad de endeudarte. ¿Sí? Pero ¿cómo es la cosa? Vos querés parar el endeudamiento para que no haya inflación y empezás con un endeudamiento de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo es que por dónde cerrar la canilla cuando no? Pero eso no va al Estado, va a la gente. Pues si va a la gente, va a los precios, no va a estar parando la inflación, porque en la lógica de ellos, de la teoría cuantitativa del dinero, vos metés 40.000 millones de dólares, sacas peso, ¿no? Pero algo va a impactar entonces, porque en realidad esos 40.000 millones no es que estén en el mercado, los estás insuflando al mercado. Bueno, hasta acá. Bueno, y aparte, esos 40.000 millones en algún momento los vas a tener que pagar. ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿No? Son todas preguntas que a mí me hacen pensar en que esta propuesta, por más que haya parecido este Ocampo con una rastra, porque el otro fue arando diciendo todo eso de pelota y apareció en términos camperos este Ocampo tratando de emparejar un poco, pero no termina cerrando, digamos. Parece más una cosa tirada con total impunidad teórica, académica, o como falto de seriedad, y que lo traten de acomodar, pero como que no dan ni los números ni la lógica que aplican. Entonces acá viene la tercera parte, o la segunda parte que decíamos, que es el análisis de la viabilidad económica de la dolarización. Yo sé que contablemente está complicado. ¿Sí? Allá hay algunos que dicen, no, está complicado, ¿no? O sea, lo podríamos obturar ya con la primera cuenta, diciendo, no hay dólares. Bueno, pero te saco un crédito de 40.000. Bueno,
Está complicado en ese primer análisis que hicimos, ni qué hablar cuando metimos salario versus bienes. Quedamos bastante mal parados. Supongamos que podemos dolarizar. Otro supuesto más, ¿sí? Otro abrelata más. Primera pregunta, una vez que se dolarice, los empresarios no van a aumentar más los precios. ¿Sí? Tenían el paquete de hierro pesadito, 4 en 5 dólares por 40, y tuvo algo que hace que la dolarización es como que fuera un rayo que cae y ¡pum! Los empresarios no van a aumentar más los precios, los sindicatos no van a presionar por aumentos salariales, van a quedar... ¿Cuál es la lógica? La pregunta es, en definitiva, ¿cuál es la lógica que va de la dolarización a la eliminación de la puja distributiva? Hay algo... Entonces, la respuesta a eso, como siempre desde mi perspectiva, es que no existe evidencia ni argumentos teóricos que vinculen el cambio de moneda con la desarticulación de la tensión económica, política y social que se da en torno a la distribución de la riqueza. Que vos dolarizás y la gente se inmoviliza. Gano y me quedo con los 109. Listo, no pido más. Y los empresarios se conforman con las ganancias que tienen. Entonces, lo contrario sería decir, o al menos suponer, que una dolarización congela las expectativas de las personas y los grupos sociales respecto a su participación en el ingreso. O sea, la dolarización operaría como un rayo inmovilizador de la sociedad lista. No, bueno, pero este señor en el debate presidencial habló a favor de la dictadura, o sea, políticamente puede instrumentar medios que le permitan que los sindicatos no presenten... Que queden todos parados. Bueno, cuando veamos la viabilidad política, ahí vamos a pensar en eso. Pregunta 2. Pregunta 2. Una vez que se dolarice, ¿se elimina el déficit? O sea, ¿qué asegura que el gobierno nacional, y ven que cada pregunta tiene varias adentro, o sea, porque si ponía un número por pregunta iba a mirar como la 17, pero dice, ¿qué asegura que el gobierno nacional realice un ajuste en las cuentas públicas? Vos dolarizaste, ¿no vas a tener más déficit? De nuevo, ¿cuál es la lógica que lleva de la dolarización a la eliminación del déficit? Vos podés seguir a priori endeudándote, ¿sí? ¿Qué impediría que el gobierno nacional, qué impediría al gobierno nacional endeudarse como lo han hecho gobiernos que tuvieron acceso al crédito internacional para evitar un ajuste? No hay una lógica que te diga no dolarizo. La respuesta es eso. Aún aceptando que la inflación es causada por sea causada por la emisión monetaria y por nada más, ¿sí? La eliminación de la inflación, además de eliminar la posibilidad de la emisión de moneda, debería completarse con una ley que prohíba a los estados nacional, provincial y municipal endeudarse. ¿Y quién te asegura que no va a haber más déficit porque vos dolarices? El municipio de Neuquén no va a caer en déficit. No va a poder la provincia de Neuquén poner como garantía las regalías para endeudarse. ¿Quién se lo puede prohibir? Bueno, lo que hago abajo es razonar un poquito cierto, que bajo el imperio de la tríada, porque es una cosa muy instalada, déficit, emisión, inflación, un latiguillo que suena mortal, digamos, no, es medio difícil entrar desde lo académico donde está recontra instalado, digamos, se debería eliminar toda posibilidad de existencia de financiamiento de déficit público a fin de, justamente, que se desate esa cadena causal de la inflación. Esas son las preguntas y perdón, esa es parte de esa sería la respuesta, digamos, que no hay quien pueda, yo creo que no se puede suponer seriamente, quizás algunos de ustedes me digan, no, sí, los municipios van a hacer un acto de constricción, las provincias van a rezar, el yo pecador, que hemos pecado mucho, nos hemos endeudado a lo largo de toda nuestra historia, a partir de ahora no nos endeudamos más. Parte de la religión, digamos, habría que admitir. Otra pregunta. Los gobernadores de las provincias autónomas, y resalto ahí autónomas porque es el régimen legal que tenemos, ¿no van a emitir bonos para pagar sus gastos corrientes, sueldos y deudas en caso de necesitarlo? Esos bonos, ¿por qué van a ser diferentes de los emitidos a partir del 2001? ¿Sí? Las cuasimonedas. Si su emisión e imposición es aprobada por la legislatura de esas provincias, ¿qué hará el gobierno central? ¿Aceptará su circulación? ¿La prohibirá? ¿Intervendrá en las provincias?
¿quién le va a prohibir a la provincia de Neuquén emitir bonos? O a la provincia de Formosa emitir los formocheques, los formodólares. ¿Sí? ¿Quién puede? O sea, después en el tema de la viabilidad política nos preguntamos un poquito sobre eso. Yo la respuesta es que no se me ocurre manera sensata de suponer que los gobernadores e intendentes sacrificarán una potestad constitucional para dar cumplimiento a un proyecto como el de la dolarización. Otra pregunta y ya vamos terminando. Bueno, acá hay varias. Una vez que se dolarice, ¿cómo va a afectar? Esto me parece interesante de verlo, porque dice, ¿cómo va a afectar un superávit comercial exterior a la relación de precios internos y a los precios internos? Por caso, tenemos una sobre cosecha, un año en que tengamos un superávit comercial grande, ¿sí? Eso significa un ingreso de dólares a la economía importante, ¿sí? Eso cuando tenés un banco central y cuando tenés la moneda propia, vienen esos dólares, se cambian por pesos, ¿sí? Se quedan los dólares del Banco Central, el gobierno, los que trajeron los dólares, el Banco Central le da pesos y esos pesos van a la economía. A priori, ¿qué se ha dicho siempre desde la teoría cuantitativa, desde un enfoque más por todos? Eso te va a generar inflación. Vos tenés mucho más circulante en la economía. ¿Qué hace? ¿Qué potestad tiene o qué instrumentos decimos que tiene un banco central para hacer eso? Esterilizar una parte de ese incremento de la base monetaria. Meto letras, meto bonos, saco dinero circulante y justamente esterilizo ese dinero sobrante. Si no tengo banco central, si no tengo cómo manejar el dinero circulante, porque la dolarización estaba complementada con un serrucho o una caja de dinamita como la del Coyote que dinamitaba el Banco Central. ¿Alguien va a poder esterilizar un incremento de la base monetaria de venir un saldo comercial positivo extraordinario? ¿O va a ir directamente a la calle con los precios? Y esto es otra pregunta interesante. Ante una recesión de la actividad económica en el país emisor de la moneda que adoptemos, y la consecuente baja de la tasa de interés que adoptará la Reserva Federal, ¿sí? Cuando hay un aceleramiento, un recalentamiento de las economías, la Reserva Federal de Estados Unidos lo que tiende a hacer es a subir la tasa de interés para ponerle un tope a este calentamiento de la economía. Y cuando la economía se deprime, bajo las tasas de interés, ¿sí? Cosas de facilitar el crédito, facilitar la inversión, y hacer que los proyectos viables, ¿sí? Que haya más proyectos cuya TIR o cuyo BAN pasen por encima de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué instrumento tendrá la administración económica para contrarrestar esa suba? Vamos a la respuesta. La dolarización implica adoptar la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si decido adoptar la moneda de otro país, conviene que me parezca a ese otro país. Esto se mide, bueno, lo leo porque creo que está escrito bastante accesible. Esto se mide con la correlación de los ciclos económicos entre dos países. Los ciclos económicos están correlacionados estarían correlacionados de la siguiente manera. Cuando yo entro en crisis, el otro país también entra en crisis. Y cuando yo estoy en auge, el otro también. Y entonces, si Estados Unidos entra en una crisis, ¿sí? Y decide tomar una política monetaria y yo no estoy en crisis, voy a estar sufriendo en ese caso o receptando una política monetaria que no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí. ¿Sí? Si nos parecemos con Estados Unidos, si nos pareciéramos con Estados Unidos, eso no sería un problema, ya que si cuando yo entro en crisis, Estados Unidos también está en crisis, no me preocupo porque sé que Estados Unidos va a aplicar política monetaria para amortiguar la recesión y eso me sirve a mí también. ¿Se entiende más o menos esta dinámica? Que si estoy articulado con los ciclos económicos del país emisor, bueno, más o menos, no digo que me convenga que sea un argumento para dolarizar, pero la dolarización no me va a pegar, digamos, de rebote cuando pasen cosas raras. Y esto está medido. Yo voy a poner ahí unos numeritos que tienen que ver con correlación y demás, los pongo. Y dice, índices de correlación de Argentina con distintos países. El índice de correlación, que suele tener el nombre de R, ¿sí? 0 es cuando no hay ninguna correlación, y 1 es cuando la correlación, digamos, supongamos, entre los ciclos económicos es completa. Entonces, la correlación
entre Estados Unidos es el 0,2, ¿sí? Que tenemos. O sea, cada 5 recesiones que tenemos nosotros, Estados Unidos tiene una. ¿Sí? Con Brasil es 0,35. No es completa, pero, digamos, tenemos un poco más de cercanía. Con la Unión Europea 0,42, con el país que tenemos más similitud en el ciclo económico es China. Esto también tiene que ver con los principales socios, ¿sí? Con los principales socios del comercio internacional, que más nos transmiten sus altibajos en el ciclo económico a través del comercio internacional. De hecho, no es que cuando nosotros tenemos una recesión afectamos a China, o cuando nosotros tenemos una recesión afectamos a Brasil. Siempre, por ahora, Brasil tiene un producto 9 o 10 veces superior al nuestro. Entonces, si nosotros nos vamos a atar a la política monetaria de Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que no tenemos, o sea, que cada una cosa que pasa en Estados Unidos, o sea, que de cada 5 cosas que pasan en Estados Unidos, tenemos una similitud en una. En las otras 4 quedamos totalmente desacompasados. Con la dolarización pierdo la posibilidad de hacer política monetaria, es decir, pierdo la posibilidad de amortiguar los efectos de las recesiones internas y de las alteraciones externas. Entre esas alteraciones tenemos la imposibilidad de esterilizar los saldos comerciales positivos extraordinarios que mencionábamos en la pregunta Termina prontito, ¿eh? Y acá viene la viabilidad política, ¿sí? Una vez que se dolarice, ante una demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? Cuya posibilidad ya fue abierta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Que dijo que es inconstitucional, que no se puede, ¿sí? A lo que el líder despeinado responde con que es un fracasado, que no sabe nada de derecho. El presidente de la Corte no sabe nada de derecho, ¿sí? Y que es un fracasado. Uno puede no estar de acuerdo políticamente, ideológicamente. Si que Rosati no sabe de derecho y que es un fracasado, uno ahí entra a dudar de ciertas cosas. Las preguntas son, ¿cómo se plantea avanzar si te ponen un recurso de inconstitucionalidad? ¿Aceptará los tiempos del Poder Judicial? ¿Sí? ¿O lo intervendrá? ¿O lo disolverá? ¿O se está pensando en una reforma constitucional para llevar adelante la dolarización? No, perdón. Respuesta. Puse algo así como, de verdad, sinceramente, prefiero no imaginar la respuesta. ¿Por qué? En torno de lo que decía Díaz. Uno puede pensar que ante una imposibilidad de llevar adelante la reforma que se plantea, no sé cuántos escenarios nos podríamos plantear, pero uno sería que el león se transforme en gatito, que no haga nada. Que se atenga a lo que puede hacer, que no sería mucho. O querer avanzar y uno tiene, no sé si el vicio o qué, pero de mirar y atender cuestiones históricas, aparte, no es un vicio, sino que es una suerte muy grande que tengo de poder juntarme periódicamente, nos juntamos en un bar, acá en la facultad, con historiadores de acá de la casa, con algún economista, con algunas estadísticas, y siempre sale el tema de la historia. Si nos vamos a los 90, en un país, Perú, había un candidato que yo lo ubicaría más o menos una fuerza como Juntos por el Cambio, que era Vargas Llosa, un grandísimo escritor, que dijo lo que iba a hacer, que había que hacer un ajuste, que había que liberalizar la economía, que por el costado o por la derecha le apareció Fujimori, ¿sí? Y le ganó las elecciones. Y Fujimori quiso avanzar un montón de reformas y no pudo. Al segundo año de gobierno disolvió el Poder Legislativo y disolvió el Poder Judicial. Ese sería otro escenario imaginable. Porque voy a decir, si venís con un planteo de que vas a meter motosierras, de que vas a reventar la calle, de que vas a organizar, dinamitar el Banco Central, y te dicen no se puede, el presidente de la Corte de Justicia te dice no se puede, 170 economistas, a los que también trató de fracasados, de todo el abanico ideológico, pues ¿cuáles son los caminos? Quedarte acurrucadito y decir, bueno, no me dejan hacer nada, o seguir, bueno. Y esto es donde termino, así podemos charlar si quieren, discutir no, porque por ahí sí intercambiar.
discutir ya no sé si decir que no tiene gracia, pero bueno, ¿por qué estamos charlando o discutiendo esto? Yo tengo dos gráficos y después una justificación que va más a lo político. El primer gráfico que se me ocurre de por qué estamos discutiendo esto, este es el PBI a precios del 2004, ¿sí? El Producto Bruto Interno de la Argentina. Nosotros hace desde el año 2011 que no crecemos. Y la población sí creció. O sea que si uno le pone esto, el PBI per cápita, con todas las imperfecciones que tiene, el Producto Bruto per cápita se va para abajo. Hace 11 años, desde el 2011 hasta el 2022, este año esto se va un poquito más para abajo, ¿sí? Que la economía no crece. Esto indica un empantanamiento y acá han pasado por lo menos dos signos políticos. A eso le agrego, perdón, esto. Esto no se ve el título por ese cartelito que hay ahí, pero este es el nivel de pobreza de Argentina, desde el 88 hasta el 2021. Y de hecho, 2022, ¿sí? Esto sube y hoy la tenemos en el 40, ¿sí? Si agregamos un poquito más hacia la derecha. Esto yo para, si hay alguien que ve los datos o que quiere buscarle la vuelta a esto, yo les ofrezco, porque incluso lo tengo acá, el trabajo de Tornaroli y Gasparini, que son los tipos que más, por lo menos yo, que más leo y más confianza le tendría a la hora de ver los temas de pobreza, que agarran, porque no es que ha habido una serie constante desde el 88 hasta ahora, ha habido múltiples formas de calcular la inflación, ha habido ministros que dijeron, perdón, la pobreza, ha habido ministros que dijeron que no medían más la pobreza porque era estigmatizar a los pobres, ¿sí? Ha habido gente que dijo, esto es usando el índice de precios desde el 2006 al 2013, que toda la profesión económica lo descartó como un índice válido, ¿sí? Entonces, el ajuste que hace esta gente de la serie histórica de pobreza de Argentina es esta. Y esta serie nos dice que la tragedia de la pobreza, porque para mí no es otra cosa que eso, hace desde el año 88, ¿sí? 88 y 12 llegamos acá, 91, que hace 35 años que la pobreza en Argentina no baja del 25%. Hace 35 años que uno de cada cuatro argentinos es pobre. Y es más, si nos vamos a esto, salvo esto que tuvimos por acá, ¿sí? O si hacemos una línea a un nivel del 35%, debe haber habido 8 años en que la pobreza fue menos del 30%. ¿Sí? O 7 años. Hace 30 años que uno de cada 3 argentinos, dicho esto en términos, es pobre. O sea que hay gente que ha sido pobre 30 años seguidos, literalmente casi toda su vida. Y la pobreza es una tragedia, digamos, es vivir con la misma ropa 15 años seguidos, no poder comprar un regalo. Y eso para mí va creando la posibilidad de que aparezca alguien, ¿sí? Y diga cualquier cosa. Motosierra, dinamito el Banco Central, casta y dolarización. ¡Pum! Y van a pagar los grados. Van a pagar los políticos. A ver. No, claro, yo lo que en realidad, junto con estas cosas que vienen de lo económico, yo traigo lo de la pobreza porque yo creo que ese estado de cosas a la gente le predispone a cualquier cosa. Yo escuché una vez a un economista con el que compartimos también una charla decir que algo que me quedó, dice, los pueblos no saben, generalmente no saben qué quieren, pero sí saben lo que no quieren. Y hay una cosa que parece estar claro, que hay una parte de la población que no quiere más esta clase política. Entonces, ahora apareció este ñato diciendo estas cosas que yo estoy en la academia, estaba buscando palabras para no salirme del ámbito, pero se me ocurrían cosas medias digamos, no quería entrar con lo personal, de hacer cosas personales, pero hasta en términos políticos y económicos son medio desquiciados. Yo encontré un artículo de un escritor que a mí me gusta mucho, me parece un ensayista bárbaro, y como escritor fantástico, que tiene una rara virtud. La mayoría de los de la izquierda lo odian. Hay muy pocos finalistas que lo quieren, ninguno. Hay muy pocos de Juntos por el Cambio que lo quieren, y nadie de La Libertad Avanza lo quiere. Este es Martín Caparrós.
y que habla, o sea, casi que no lo quiere nadie. Muy poco Caparrós lo banco. Es más, en la mesa de los martes, yo y otro más, somos 5, somos 2 contra 5 de los que lo bancaríamos a Caparrós. Caparrós lo trata, habla del candidato despeinado como un desquiciado. O sea, uno se agarra para decir, bueno, lo dijo Caparrós, pero además de violento, odiador y de todas las cosas que nos mostró hasta hace 3 meses, porque en abril paró con todo eso, ya había hecho acumulado su masa crítica, esta persona yo creo que está en condiciones de decirnos cualquier cosa, y vamos a salir todos a bailar al ritmo de él. Yo siento que hoy acá estamos un poco bailando el ritmo de lo que dice este teatro. Ahora ya el sábado dijo que no, bueno, la gente que está con él dijo que no va a ser dolarización, va a ser libre elección de monedas. Por eso, digamos, esta charla está en agosto, está ocurriendo en agosto, porque si nos venimos a hoy, ya no es más dolarización. Ahora es otra cosa que vamos a salir a estudiarnos qué es el libre cambio de monedas. Y de acá a 2 semanas nos van a sacar que no, que ahora lo que van a hacer es una bimonetarización a la rusa. Y vamos a estar todos bailando al ritmo de ellos. ¿Sí? Entonces, yo siento, no incomodidad, pero siento que este espacio es valioso, que nos demos estos lugares porque intercambiaremos, ustedes han tenido la amabilidad de hecho de escucharme, escucharemos, intercambiaremos, pero siento que en el fondo estamos un poco bailando al ritmo de este niato, y lo que pasa es que tampoco podemos dejar pasar las cosas como si fueran, como si fuera agua que va, porque tenemos en juego los salarios, ¿sí? El poder adquisitivo de la gente, tenemos en juego la constitucionalidad, tenemos un montón de cosas. Entonces yo rescato que se haya tomado esta iniciativa de ponernos un poco de cara. En general acá somos casi todos del ámbito universitario y nos estamos poniendo casi de cara a nosotros mismos, pero en la medida que estos espacios convoquen gente de afuera puede estar bueno para ponernos de cara a la sociedad, para decir, por lo menos damos elementos para la charla, para el intercambio, y bueno, lo último, que yo creo que esto vale más, pero que ese 30% que se encapsuló, y que no son los únicos descontentos con la clase política. Esto también me parece interesante marcarlo. No es que el voto a este violento, digamos, sea el único sector de la sociedad que está enojado con la clase política. De acá, no sé, debemos ser varios los que venimos votando varias veces para que no gane el otro, para evitar al más malo, para evitar, y el desencanto con la clase política para mí es bastante más extendida que ese 30%. Pero a pesar de todo eso, creo que hay que seguirlo dando. Y porque esta persona puede decir cualquier cosa y a ese 30% que se encapsuló no le importa. Y le podemos demostrar. Pueden venir 4 premios Nobel acá, ¿sí? Que van a ser más creíbles que yo, a decir que no, ¿sí? Y sumar una tribuna con un coro que vocifere esto no se puede hacer, no importa, ¿sí? Creo que sinceramente a esa parte no le importa. Bueno, con esto voy terminando, pero generalmente cuando se termina un libro, se pone un epílogo. Yo puse 3, porque mi mamá siempre me decía, cuando vos vayas a dar una charla, nene, poné muchos epílogos, no te fríes. Y puse 3 epílogos, para que no... ¿Sí? El primero. El primero es la última parte de un artículo que a mí me parece muy interesante, del 2021, de Pablo Khekchunov, ¿sí? Un sociólogo, economista, y dice, para terminar, miremos el presente, los 9 años agobiantes que van desde 2011 a 2020, posterior, ahí se me... ¿Lo puedo correr? Mira vos, lo que es que tú eres ingeniera, ¿eh? Ah, hay una crucecita. Bien, gracias. Entre todos, la salida es colectiva, ¿vieron?
La salida siempre es colectiva. Pero miremos el presente, los 9 años agobiantes que van desde 2011 a 2020, posteriores a las buenas épocas, que de todas maneras, vale advertirlo, solo nos proporcionan apenas un año, el de 2005, en que se redujeron los activos netos. En concreto, decir eso es decir que hubo solo un año en que la gente prefirió el peso al dólar, en que se dejó de llevar dólares afuera, de cambiar pesos por dólares, ¿sí? Y se cambiaron dólares por pesos. Hubo solo un año en todos los, desde el 2000, en que preferimos un poco el peso. Después fue un regreso al pantano. 4 años de Cristina con control de cambios y caída incesante de reservas. 4 años de Macri con libertad de cambio y más de 50.000 millones de dólares buscando otras costas. Tradición nacional popular, tradición liberal, convergencia en los resultados y no solo en los resultados monetarios. Efectivamente, ese es el presente largo que, sin embargo, remata dramáticamente con el rayo en un día de sol de un 2020, ¿sí? Que, siendo puro instante, nos devuelve al pasado, la pandemia, ¿no? Por proximidad conceptual, el año de la pandemia evoca el siglo XIX de las guerras, la inflación, las finanzas colapsadas y los controles de cambio. En lo profundo del pozo, la parábola se cierra con las tradiciones políticas e ideológicas en suspenso y congeladas frente a algo desconocido. Quizás sea una buena oportunidad, y esto creo que es parte de lo que estamos haciendo, para pensar juntos de nuevo, para hacer un último intento por recuperar o construir una moneda nacional antes de que por alguna aventura irreflexiva se la descarte para siempre. El artículo de Getxunov se llama Desencuentro de los argentinos con su moneda. Segundo epílogo. Este ya es más de onda literaria. Bueno, parece que alguien me está llevando a que no hay. Segundo epílogo, nos salimos de lo académico, nos vamos un poquito a lo literario. Dice que en 100 años de soledad, en el mágico pueblo de Macondo, un día acontece una tragedia. Una peste se instala en el poblado. Esta peste, las 3 primeras veces que lo leí me emocioné mucho. Y ahora capaz que me pasa de nuevo. Esta peste era más que peculiar, se trataba del insomnio. Mientras el insomnio avanza, Aureliano Buendía cae en la cuenta de que hay un síntoma más perverso que en la peste. Las personas afectadas por el insomnio van perdiendo los recuerdos. Aureliano, como el sabio del pueblo, comienza a tomar medidas. Comienza a poner carteles en las cosas. Esto es una mesa, esto es una silla, esto es una botella. ¿Sí? Aureliano ve que la peste avanza, que la desmemoria puede agravarse, y así comienza a poner carteles en la vía pública. Esto es una vaca, por la mañana se la ordeña, se hierve la leche, se la mezcla con café y se toma café con leche. Esto que ocurrió en Macondo puede ocurrir en nuestro pueblo. Podemos ser afectados por la peste del recuerdo, de la desmemoria. Deberíamos entonces, como Aureliano Buendía, salir a colocar carteles. Esto es una escuela pública, acá se estudia y se deben crear muchas escuelas públicas. Esto es una universidad pública. ¿Así? Esto es una universidad pública. Aquí se hacen médicos e ingenieros gratuitamente. Esto es un hospital. ¿Sí? Aquí se atiende gratuitamente a los enfermos. Esto es el ANSES. Aquí se administran pensiones y jubilaciones y se trata con respeto al jubilado. Este es el Ministerio de Cultura. Este otro es el de Trabajo. Este otro es el de Educación. Este otro es el de Ciencia y Tecnología. Los ministerios no deben cerrarse ni ser meras secretarías. En ellos deben garantizarse los derechos de la gente. Quizás debe salir a poner carteles. Último epílogo, ya sale hasta de lo literal, y es de un vasco que en los 80 dio vueltas por Argentina, músico Meso Vigarrena, y tenía una canción que se llama En este barrio, y que decía, en este barrio también está el que se cague todo y hasta Nueva York.
no adora el dólar y claro lo ve que ese norte no es la solución. Bueno, ahora a charlar. Bueno, yo quiero invitarlos, disculpen, pero estamos con 15 Por supuesto. minutos atrasados en este momento, la verdad que es hermoso. Gracias por estar. Y los que quieran ir al auditorio, Tenemos el coro. está el coro y después pueden quedarse conversando porque va a haber algo para totear, así que Lo que guste. quieran. No queremos retrasar a No, por favor. que son un montón y están esperando. Gracias. Así que muchísimas gracias, Robert, por la charla. Ha sido un placer escuchar. Así que los invito a escuchar el coro y después nos quedamos charlando. ¿Sí? Bueno. Gracias.